gente de Guadalajara? Estamos aquí en el río Barracudas, aquí con César y Fabián. ¿Qué creen? Que les toca hacer el río Barracuda en nuestro río rafting. Los veo con un poco de miedo y nervios, Los veo con un poco de miedo y nervios, Los veo con un poco de miedo y nervios, Aguas, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos nada más y nada menos que en el parque más extremo de todo el grupo Xcaret. Bienvenidos a Xavas, acompáñenme. Xavas es el parque más nuevo del grupo Xcaret y a su vez es el parque más extremo de toda la región, ya que cuenta con actividades por aire, tierra y agua, en los que liberarás tu lado salvaje y te hará divertirte como siempre lo has querido. Cuenta con 7 actividades en total, las cuales están diseñadas para pasarte horas de diversión. Y bien, amigos, pues hemos llegado aquí a Xavas, vamos rumbo a la taquilla para comprar las entradas. Hay un estacionamiento que está bastante amplio y pues vamos a ver qué paquetes hay para comprar. Oigan, algo que no se me hizo tan padre es de que la entrada está lejísimos de la taquilla. O sea, tienes que caminar muchísimo para entrar a la taquilla. Pero bueno, mientras vas a la taquilla te puedes deleitar con todo lo que hay en el parque. Incluso hay unos puentes muy padres y te puedes tomar fotos ahí. Amigos, llegamos aquí a la isla, que es donde está la taquilla para entrar a Xavas. También están los recuerditos para Xochimilco. Hay 5 diferentes costos en Xavas. En todos te incluye por lo menos 3 actividades que son las básicas. Tales actividades son Serpent, Monkey y Crocodile. Ese paquete básico que te incluye nada más las 3 actividades te cuesta, para los adultos tiene un costo de 779 pesos y para los niños 390 pesos. El segundo paquete, que se llama Soft, te incluye además de las 3 actividades una más y te cuesta para los adultos 1,364 pesos y para los niños 682 pesos. El tercer paquete se llama Hard, te incluye además de las 3 actividades básicas otras 2 más y también te incluye buffet de comida. Para los adultos cuesta 2,339 pesos y para los niños 1,169 pesos. El siguiente paquete se llama Extreme y ojo aquí, este es el paquete que les incluye a los huéspedes del Hotel Xcaret. Te incluye además de las 3 actividades básicas, otras 3 más y te incluye buffet. Para los que no estén hospedados en el Hotel Xcaret, este paquete cuesta para los adultos 2,924 pesos y para los niños tiene un costo de 1,462 pesos. Llegamos al último paquete, que es el Ultimate, que incluye absolutamente todas las actividades y una comida buffet. Para los adultos tiene un costo de 3,315 pesos y para los niños 1,658 pesos. Las actividades que tienen costo extra, es decir, las que se agregan según el paquete que tú adquieras, son Dragonfly, Barracuda, Hawk y Puma. Amigos, cabe señalar que el tour de este parque lo tomé gracias a The Traveler GDL. Es una agencia de viajes súper confiable. Pueden cotizar sus viajes en la página de internet, por WhatsApp o en la página de Facebook. Les voy a dejar en la descripción del video todos los datos. Y si dicen el código Cesare182, como el nombre de mi canal, les van a dar descuento desde 500 pesos hasta los 2,000 pesos. Pues nos acabamos de encontrar con una sorpresa. Van a ser gratis las fotos, muchachos. Las fotos de los parques, bueno, de este parque va a ser gratis. Únicamente es una promoción temporal, repito, temporal, por apertura. Si ustedes ven este video, no sé, en unos meses quizá ya no esté esa promoción, pero por apertura está esa promoción, ¿va? Para que la aprovechen. Amigos, en todas las entradas se incluye una llave para guardar tus cosas en un locker. Los lockers, gracias a Dios, están un poco más grandes que los otros parques. Los demás están muy chiquitos. En estos sí están como 1 centímetro o 2 más grande. Pero de perdida pues ya caben más cosas. Algo muy acertado por parte de este parque es de que no nada más hay unos lockers, sino en cada actividad hay unos lockers como de emergencia, se puede decir, en donde puedes guardar, si se te olvidó dejar el celular o a lo mejor el bloqueador o lo que tú quieras, puedes guardarlo ahí. Muy chido que en todas las actividades haya lockers. Muy bien, amigos, pues miren,
Hay regaderas para cuando terminen de hacer todas sus actividades, pues se puedan ducharse aquí. Y también te puedes cambiar. Yo ahorita me voy a cambiar ya para empezar a hacer todas las actividades, muchachos. Ya estaremos listos. Morros, la primera actividad que haremos va a ser Puma. Es como el anfibio que hicimos en Explore. Entonces ya estamos listos. ¿Y pueden ir niños a este parque? La respuesta es sí, siempre y cuando tengan más de 5 años de edad. Es lo recomendable. Y para hacer las actividades tienen que tener por lo menos una estatura de 1,20 m, además de la complexión. O sea, si está demasiado delgado no va a hacer algunas actividades, no lo van a dejar. Hasta luego, También para la foto, La actividad de Puma es una actividad muy engañosa porque ustedes piensan que nada más es ir en un carro y manejar y ya. Sale como está en Explore, pero no es así. Sí hay movimientos muy bruscos, vas muy bien sujetado, pero sí de repente como que te duele poquito el cuello de tan bruscos que son los movimientos. Una actividad muy segura que en Puma hay muchas torres las cuales siempre te están vigilando, siempre. De hecho en las rutas hay empleados que dicen que si todo está bien y si no te hacen levantar las manos así para llamarlos y decirles que tienes un problema, pero todo muy seguro. Bien. Algo. No, mucho nervio. Sí. Algo. Avanzando lentamente y vamos a ir metiendo el freno, ¿va? Ok. Una de las dudas que tiene mucha gente es si les piden su licencia de manejo. Y pues la verdad es que no. Les dicen que de preferencia sepan manejar, pero yo se los digo, obligatorio que sepan manejar porque la verdad los caminos están muy difíciles de recorrer. Por favor muchachos, sean conscientes de esto. Amigos, eso estuvo. Yo pensé que iba a estar más leve, ¿eh? O sea, se ve muy leve Puma, pero en realidad sí está algo extremo, ¿eh? Hay movimientos bruscos. La verdad sí sientes que te vas a desnucar, pero no pasa nada. Estuvo muy chido. Cabe señalar que el parque abre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Compramos el Extreme, nos hizo falta una actividad y apenas logramos hacer todo lo que está en el parque. Apenas nos alcanzó el tiempo justo. Si tú quieres hacer todas las actividades, te recomiendo llegar al parque desde que abre, desde las 10 de la mañana para que alcances a hacer todas. Por ejemplo, si tú compraste el paquete Extreme, que es el mismo del Hotel Xcaret, te comento, las otras actividades que no son del paquete básico, tienes para escoger algunas. Entonces, tú vas hacia esa actividad y por medio de la pulsera te quitan un shot. Un shot quiere decir que es una oportunidad para subirte a esa atracción. De ahí te van descontando los shots. Así tienen un control de que no hagas todas las actividades comprando un paquete menor. Y la siguiente actividad que haremos, amigos, va a ser el vuelo del halcón o Hawk. La verdad me da un poco de miedo, pero vamos a intentarlo o morir en el intento. Ahí está. ¿Cómo está? Asustado, pero aquí dando la cara por... Sí. Ahora saluda a la cámara. Ok, bien, a la cuenta de 3 va a dejar caer su cuerpo hacia adelante y va 1, 2 y 3. Levanta los pies y se... Gracias. Bye. Vean eso, muchachos, qué alto está esto.
Oigan, tengo que confesarles algo. La actividad de Hog, yo tenía mucho miedo de hacerla porque es desde muy alto. O sea, no es igual que en Shenzhen. Es desde muy alto, pero me atreví para hacer el video. Y al final lo disfruté, estuvo muy padre, no va tan rápido. Lo que sí es de que en un momento aumenta un poquito la velocidad, no tanto para asustarte, pero sí el aumento de velocidad hace que hagas esto. O sea, que te balancees y eso. Y es ahí donde sientes la adrenalina, pero todo muy padre, muy recomendable. ¡Ah! 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 Listo amigos, otra prueba superada. He superado uno de mis miedos más. Estuvo bien, pero te meneas y es ahí cuando sientes lo extremo. Va lento, pero ya al final va algo rápido. Algo muy acertado en este parque es que hay mapas. Gracias a Dios que hay mapas y ahí puedes ver dónde te encuentras tú y dónde se encuentra X actividad que quieras hacer. Ok amigos, la siguiente actividad que haremos va a ser Serpent. Esta actividad pues es para niños, pero porque los quiero mucho la voy a hacer para ustedes. Y bien amigos, esta es la sección Serpent o Serpiente, que es la sección para niños. Aquí sus chamacos se pueden divertir. Oigan, el agua no está tan fría, está a gusto. No está calientita tampoco, pero está bien. La actividad de Serpent, que es para niños, está muy divertida, muy divertida. Hagan de cuenta que es como un mini balneario. Ahí te mojas, incluso los adultos se pueden echar un chapuzón porque cómo está de fuerte el sol. Alrededor hay camastros por si te quieres dormir un rato. Eso sí, siempre y cuando tengas a otro adulto más que esté cuidando a tu niño. Hay que ser responsables porque los niños se pueden ir hasta arriba de los toboganes. Y pues bueno, hay que supervisarlos siempre, en todo momento. Pero es una actividad muy divertida. Los niños estoy seguro que fácil van a quererse quedar ahí unas 3-4 horas. Oigan, personas que tienen bebés, les tengo una buena noticia. Se rentan carreras dentro del parque aproximadamente en 300 pesos. Yo las vi, yo pregunté y eso me dijeron. Amigos, y como ya les había dicho en mis anteriores videos del grupo Xcaret, con su pulsera que les dieron en la entrada pueden escanear en estos puntos para fotos con marca de agua. Por ejemplo, lo pasamos por aquí. Ya cuando pite, de este lado toma la foto. ¿De acuerdo? Miren amigos, en estos módulos pueden escanear su brazalete para ver hasta ahorita las fotos que se han tomado. Bueno, no se alcanza a ver por el sol, pero sí se alcanza a ver poquito. La actividad de Monkey fue la que no hice por falta de tiempo prácticamente, porque llegamos a las 12 y nos dijeron no van a alcanzar a hacer todas las actividades muchachos, dejen una sin hacer. Pues bueno, fue la sacrificada, pero yo lo vi muy divertido, Había desde niños, como que lo dividen en dos, en una parte para niños y otra parte para los adultos. Miren amigos, por si tienen miedo, ahí está una niña haciendo Howler Monkey. Entonces, todos podemos hacerlo, muchachos. No tengan ningún miedo, ¿va? La de los niños pues no está tan extrema, pero sí se vio muy padre, la verdad sí me quise subir. Lástima de tiempo, dicen que tardas mucho tiempo en hacerlo, en recorrerlo todo. Dicen que como una hora y media en recorrer todo según tu agilidad. Pero ustedes si tienen tiempo, háganla, parece ser que vale la pena. Todo esto es el circuito de Howler Monkey, todo esto.
Cuando vas a comprar tu entrada a Shabash te hacen firmar una carta responsiva, la cual dice que pues, el parque no se hace responsable si ocurre X accidente. Lo cual es muy difícil que pase porque estás asegurado en todas las actividades. Pero sí te hacen firmar. Oigan, amigos de Shabash, una cosa a mejorar todavía es de que vi varios puntos como ese para tomar fotos, pero no hay donde escanear. Como que todavía no está al 100% instaladas estas cámaras, pero bueno, esa es una de las cosas a mejorar, ¿va? Amigos, la siguiente actividad que haremos va a ser la libélula. También tengo un poco de miedo, pero aquí estamos para romper ese miedo. Antes de hacer todas las actividades te dan una videocapacitación, te ponen un video de cómo debes hacer las actividades para prevenir accidentes, excepto en Serpent. En Serpent pues es un lugar para niños, ahí puedes entrar y salir las veces que quieras sin ninguna capacitación porque estás muy seguro. Pero las demás, digo, sí te asusta un poquito así de que debes estar así, te debes de poner esto, debes estar acá, debes de estar en tal posición y como que sí te asustan así, pues ¿qué me van a hacer o qué? Pero no, ya haciendo las actividades pues pan comido. Señales un giro, agarras tu parte de la barra y vamos hacia atrás. ¿Ok? Vas a empezar con un giro suave y me vas diciendo si más o menos. ¿Ok? La actividad de Dragonfly o libélula es mi actividad favorita. Está muy divertida. También desafié uno de mis temores, que era precisamente eso. En el parque Xcaret, pues bueno, tenemos la adrenalina, que es muy parecido. Parece ser que en Xcaret va mucho más rápido, sí es mucho más extremo que acá en Shabash. Acá no lo es tanto. Atrévanse, muchachos, está muy divertido. Incluso hasta varios de ahí decíamos, va rápido, porque realmente pues lo disfrutas, o sea, no hay nada que temer, no va tan rápido, los giros no son tan de miedo, atrévanse, es una actividad muy divertida, fue mi favorita, lo reitero. Amigos, esta actividad estuvo fantástica, estuvo genial. Dominamos nuestros miedos y tuvimos nuestra recompensa porque la verdad estuvo excelente. Pasen de este lado para que vean. Hay chalecos también para niños. De este lado, ¿qué tal? Sí. ¿Se divirtieron aquí? Sí. Perfecto. A ver, Para niños. Oigan, un detalle que se me hizo muy padre es de que en todas las actividades hay una tienda de souvenirs, no nada más hay una, hay varias tiendas de souvenirs y según la temática de esa actividad, pues venden peluches alusivos a esa actividad. Por ejemplo, en Crocodile, yo compré este cocodrilo, ven, con la camisa de Shabash. Y bueno, la actividad de Monkey está este changuito, ven.
Y así, según la actividad que ustedes hagan, pues hay tazas de barracuda, plumas de hawk, camisas de dragonfly, o sea, eso se me hizo muy padre. Algo que no se me hizo tan padre también del parque es de que hay muy pocas sombras, casi no hay árboles, o no los hay. Estaría padre que plantaran para que en un futuro, pues, todos los caminos se vean repletos de árboles como si fuera una selva, como en Xcaret, pues, o sea, que a donde quiera que vas, pues, está rodeado de plantas de árboles. Pero algo a favor acerca del parque es de que hay unos postes donde dicen las rutas de X actividad. No hay pierde, no te pierdes de verdad. Si por ejemplo estás en Dragonfly y quieres irte a Monkey, ahí hay unos postes que te dicen qué camino debes tomar. Eso se me hizo muy acertado por parte de Shabbash. Amigos, la siguiente actividad que haremos va a ser Barracuda. Es la actividad del logotipo de Shabbash. Están con un remo. Es una actividad que promete bastante ya que son ríos incontrolables. Pues bueno, vamos para allá. Hola mi gente de Guadalajara, estamos aquí en el río Barracudas, aquí con César y Fabián. ¿Qué creen? Que les toca hacer el río Barracuda en nuestro río rafting. Los veo con un poco de miedo y nervios, pero se la van a pasar sensacional. Y ahora sí, mis guerreros, estamos listos porque ahí les voy, ¿vale? La actividad de Barracuda fue la más difícil para nosotros porque sí se necesita cierta sincronización y eso que nada más éramos 2 personas en la balsa, 2 personas y aparte también el guía. Dicen que entre menos personas haya, pues es más fácil hacer la actividad, pero yo tengo mis dudas, yo pienso que entre más es más fácil, pero bueno, vas muy seguro, además si te caes no importa, el agua está muy bajita. Esto va a doler. Sí, hubo una persona que se cayó de otra balsa, pero nada que temer. Hasta te ríes porque pues, se ve gracioso y pues no está tan alto. Te llega como hasta los hombros el agua. Y aparte que tienes chalecos salvavidas. Te dan una capacitación de cómo hacer la actividad. Está muy divertido, atrévanse. Muy difícil sí, pero divertido. Al final de la actividad de Barracuda se ve claramente unos arcoíris que producto del reflejo del sol, siempre y cuando haya sol te toca ver arcoíris. Si está nublado yo creo que no te va a tocar, lástima. Pero si hay sol es una postal muy bonita esa de los arcoíris. La actividad de Barracuda, amigos, fue la más trabajosa para nosotros. Estuvo muy difícil eso de coordinarnos, pero bueno, ahora sigue la última que es la de Crocodile y después vamos a comer. Amigos, para este parque lleven indispensable unos aquashoes, zapatos cerrados para el agua. No los van a dejar hacer las actividades con sandalias. Y también llévense toalla, porque ahí en el parque no vimos dónde hubiera toalla. Realmente las actividades no te mojas tanto, pero sí cuando vayas a las regaderas, pues no vas a tener toalla donde secarte. Entonces llévate una, llévate un bloqueador que sea ecológico. De hecho hay un punto donde cambian los bloqueadores normales por los ecológicos, como en todos los parques del Grupo Xcaret. Y también llévate un cambio de ropa por si te quieres bañar ahí en las regaderas, ¿va? Esta actividad la estoy haciendo yo solo, muchachos. Se requiere de mucha fuerza y coordinación. Está muy cansado esto. Debo mencionarlo, la actividad que menos me gustó es Crocodile. Muchachos, no es una actividad divertida, o al menos para mí no lo fue. Se requiere de mucha fuerza, mucha condición. Es kayak, es hacer kayak, netamente kayak. Pero ¿qué fue lo que no me gustó? Pues que no hay como un recorrido divertido. O sea, realmente pues está muy silencioso todo. Yo soy de las personas que me encanta que haya gente, me encanta que haya ambiente en todos los lugares. No hay exceso, pero sí que haya gente. Y pues acá era yo solo en toda la laguna, no había ruido, no había nada, y pues estaba yo nada más
Y otra cosa por la cual no me gustó es de que las fotos salen pésimas. Deben mejorar ahí, deben mejorar en Crocodile muchas cosas, entre ellas las fotos. Vean nada más cómo salen las fotos. Creo que si van a sacrificar una actividad, la de Crocodile hasta el día de hoy es la nominada número 1 para que la dejen. No, pero pues igual a la gente que le gusta el kayak, sí lo va a disfrutar. Vean nada más la iglesia de Xochimilco, muchachos, qué bonita se ve. Hay muchas personas que me preguntan que si se puede combinar Shabash con Xochimilco porque es el mismo lugar. Pues sí se puede, pero el parque Shabash cierra a las 5 de la tarde y Xochimilco abre aproximadamente a las 8 de la noche. Entonces, durante 3 horas no hay manera que te puedas quedar en el mismo lugar. Por tu cuenta decides dónde quedarte, porque dentro del grupo Xcaret no hay un lugar específico donde te puedas quedar. Aquí lo recomendable sería irte al hotel, te bañas rápido y te vas a Xochimilco. Sería ir y venir. Bien amigos, pues esa fue nuestra última actividad, Crocodile. Estuvo muy cansado, pero bueno, lo bueno que ya toca hora de comer. Vamos para allá. ¿Qué es esa bebida? Está hecha a base de sandía, agüita mineral, limón y menta. Ok. Muchas gracias. Amigos, nos acaban de dar una bebida de cortesía. Bebida Shabash. Está muy buena, está libre de alcohol. La comida del restaurante se divide en 3. Una que es la internacional, otra que son los postres y por último la salvaje. En la salvaje podemos encontrar carne de cocodrilo, carne de jabalí, carne de conejo, etcétera. Vean el menú exótico, muchachos, búscalo. Avestruz, cocodrilo, jabalí, conejo. Yo sí me comí una hamburguesita de carne de cocodrilo, supuestamente sí lo es. Está rica, realmente sabe normal, sabe como a carne de res, o sea, no sabe raro. Vamos a comernos una hamburguesita de cocodrilo. ¿Color burgers? Señor Calamardo, venga a ver. ¿No se ven apetitosas? Oigan amigos, por favor tengan empatía. Si van a ir al restaurante, que sea antes de las 4:30. Técnicamente serán a las 5, pero no llegues 5 minutos a las 5 porque los empleados ya están cansados, ya se quieren ir a sus casas también. No sean así muchachos, no sean así. Por favor lleguen antes de las 4:30 para que los empleados se puedan ir a sus casas a descansar. Por favor, ¿va? Shabash es un parque muy divertido muchachos. Es un parque nuevo, sí hay que mejorar 2-3 cositas, pero no importa, lo que ya tiene, hay que disfrutarlo. Sí es muy recomendable. Yo no soy nada extremo, tenía dudas de si me iba a divertir o no, pero la respuesta fue sí. Me divertí muchísimo muchachos, vencí muchos miedos. Realmente no te ponen a hacer nada que no puedas hacerlo. No existe nada que no puedas hacer dentro del grupo Xcaret muchachos. Estás muy seguro en todas las actividades. La comida muy deliciosa. Yo agradezco a The Traveler GDL, es una agencia muy confiable que me invitó a este parque, lo disfruté muchísimo. Visiten la página web de The Traveler GDL si ustedes quieren ir a Shabash o a cualquier parque del grupo Xcaret, incluso al Hotel Xcaret o a cualquier parte de la República Mexicana muchachos. No olviden decir mi código Cesare182 para obtener un descuento. Vale la pena ir a Shabash, volveré a ir, me quedé con las ganas de entrar a Monkey, pero quiero volver a ir a Shabash. Un parque sin lugar a dudas, muy divertido. Fenomenal y lo mejor es de que es para toda la familia. Gracias al grupo Xcaret también por dejarnos grabar esta fabulosa experiencia. Muchachos, vayan a Shabash, hagan ya su reservación. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Ojalá que les haya gustado muchísimo y si es así, por favor háganme un like y también compartan el video a sus amistades. No se olviden también
para los que no se han suscrito, hacerlo tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Aprieta la suscribirse y activa la campanita. Muchas gracias por su apoyo, sean felices por favor, nos vemos la próxima. ¡Aguas! Amigos, si es la primera vez que ves alguno de mis videos, te informo que también tengo videos del Hotel Xcaret, así como de otros parques. Solamente presiona aquí, a este cuadrito de aquí que estás viendo, y te va a aparecer la lista de los videos que he hecho del grupo Xcaret. Vas a encontrar tips, sobre todo si eres padre de familia, tienes niños. De este lado, aquí, presionas y podrás ver mi video más reciente.